esta Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo, MUDECO, que es la que está organizando e invitándonos a todas estas tardes ir analizando, charlando sobre todos estos temas que son sumamente imprescindibles debatir, porque significa un desafío para todas las generaciones, los géneros, los territorios, siempre pensando en el federalismo, ¿no? Bueno, también es un honor contar hoy con tan grata visita, ¿no es cierto? Hoy tenemos con nosotros a la embajadora María Cristina Marita Perceval, filósofa especializada en epistemología, seguridad nacional y derechos humanos, feminista. En la actualidad fue nombrada por decreto presidencial como la primera representante especial para la política exterior feminista de la República Argentina. Se ha desempeñado como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidad. Ha ejercido la coordinación de la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL ONU, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, primera mujer representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Impulsa por primera vez un debate abierto en el que las voces de las mujeres víctimas de violencia sexual en conflictos armados son escuchadas. Impulsa un debate abierto sobre el capítulo 8 de la Carta de ONU, prevención de conflictos, con la presencia de todos los cancilleres del AC, electa vicepresidenta de la Asamblea General. Gracias. Impulsa el grupo Libres e Iguales por primera vez en Naciones Unidas y se exige el reconocimiento de los derechos LGTB. Presenta la resolución para establecer el Día Internacional de la Erradicación de Violencia Sexual contra las Mujeres usadas como arma de guerra, aceptada por unanimidad. Impulsa la resolución sobre principios básicos para la estructuración de deudas soberanas, que fue aprobada por amplia mayoría. Electa vicepresidenta del Consejo Económico y Social. Senadora nacional, primera mujer presidenta de la Comisión de Defensa, creadora de la banca de las mujeres en el Senado. La verdad que no terminamos el proyectos de la ley de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar violencia contra las mujeres y prevención y sanción de trata de personas, asistencias a su víctima. Impulsó la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes y la ley de centros de desarrollo. Jerarquía constitucional al protocolo facultativo de la CEDAW. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, instrumentos de derechos humanos. Impulsó la jerarquía constitucional al protocolo facultativo de la CEDAW, bueno, eso ya lo dice. Académica, en las cátedras de Historia, las Ciencias y la Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y
profesora invitada en distintas universidades del país y la región centro. Autora de diversas publicaciones y artículos sobre derechos humanos, feminismo, paz y seguridad internacional. Y esto es solo una partecita de un frondoso currículum, y hoy honra a las mujeres argentinas, y es hoy que la tenemos aquí con nosotros. La verdad que es una gran alegría, un honor, y bueno, vamos a escucharla, no podemos menos que escucharla, a esta gran invitada que nos ha traído hoy, la tarde de hoy. Gracias, adelante. Inés. Tiene el micrófono silenciado. Inés. Hola, Inés, ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, no, te decía, muchísimas gracias, Blanquita. Espero que te hayas presentado bien porque no se escuchaba al comienzo, pero ya le contamos también a Marita quién sos vos y todo lo que haces allá en Santa Fe y que sos la vicepresidenta de nuestra federación. Bueno, no, ella se reía por todo lo que dijiste y yo le digo que lo acortamos una barbaridad porque era muchísimo más largo, pero bueno. Nacho, ¿podrías pasar vos como integrante de la Secretaría Internacional? Me gustaría que también hagas una bienvenida. Bueno, cómo no, es un gusto participar de esta reunión virtual. Estamos acá en la provincia de Santa Fe, específicamente. Se te muteó, Nacho. Ah, No se escucha. Ahora sí. Provincia. Bueno, como decimos siempre, en la cancha se ven los pingos. Pero Se cortó cuando estaban hablando. maravillosa reunión y donde han expresado el currículum de nuestra disertante. Nosotros, desde que asumimos la Confederación con la presidencia del licenciado Russo, y que lógicamente Inés integra, Blanca integra y muchas compañeras integran nuestro secretariado, hemos desarrollado varias tareas. Una es la defensa de nuestras entidades federadas, lógicamente de nuestro servicio, la protección de los mismos. Y se cortó. Se muteó de nuevo. Te muteaste, Nacho, de nuevo. con las cooperativas para prestar servicio. Y el área de poder relacionarnos también con el mundo hizo que sigamos una tradición del mutualismo de nuestra patria, que allá hubo hombres que desarrollaron toda una tarea hace muchos años, y bueno, hoy se está continuando. Nosotros como confederación tenemos la participación en AMA, que Se te muteó, Nacho. preside licenciada Rosa, que es presidente de AMA, que la integra Argentina, Uruguay, Colombia y bueno, muchos países más que están conversando para integrarse. Y bueno, de hace unos años atrás también hemos desarrollado, a través de la presencia de nuestro presidente, el licenciado Alejandro Russo, un trabajo importante en la internacional de la mutualidad, que es la IN. En ese caso, nuestro presidente de CAN es vicepresidente primero para América y el Caribe, y bueno, fue reelecto en el mes de junio. Eso nos llena de satisfacción, también en lo personal por la representación
de Alejandro, pero también al sector de la economía social y al mutualismo, que es importante que nos estén conociendo y lógicamente difundamos lo que estamos haciendo en la Argentina. De manera en esta reunión, querida Inés, quiero felicitarte a vos y a las compañeras por el trabajo que están desarrollando también en el área de tu federación. Nosotros acá en Santa Fe hemos recibido apoyo concreto de la federación, hemos desarrollado un proceso de participación de alimentos para asociados de distintas entidades mutuales y bueno, a través del apoyo incondicional de tu federación. Nosotros estamos tratando, hemos reformado los estatutos de nuestra Federación Brigadier Estanislao López y hemos constituido la Secretaría de Género, hemos constituido la Secretaría de Juventud, la Secretaría de Educación y Capacitación y también la Secretaría de Relaciones Internacionales, porque creemos que debemos acompañar toda esta política que lleva adelante nuestra confederación. De manera que en este sentido, bienvenida a la disertante y estamos predispuestos a escucharla con toda su experiencia y un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes. Y ya pasamos, disculpen la demora que hubo, pero bueno, trataremos de ir recomponiendo los tiempos. Bueno, acá estamos con Marita Perceval, que va a empezar ya con su charla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas. Un especial afecto, respeto y admiración por el movimiento mutualista de la Argentina y de nuestra América Latina, que siempre se ha concebido y construido en clave de justicia social, inclusión y emancipación. Para mí es un honor estar junto a Inés, con quien no es necesario decir que son no solo muchos años, sino mucha militancia la que nos une como peronistas incorregibles, que es lo que faltó decir en esos pergaminos que, como dijo el compañero, se van a poner a prueba porque en la cancha se ven los pingos y las yeguas también. Así es que acá estoy en el Instituto Educativo de Confederación Argentina de Mutuales y si ustedes así me lo permiten, de mis conversaciones previas con las compañeras, les propongo, sé que por ahí los temas son arduos, áridos, pero imprescindibles, de reflexionar políticamente en una perspectiva internacional, regional y por supuesto llevándolo al espacio nacional y partir desde nuestra identidad de pensamiento y unidad de acción. Les propongo pensar en qué mundo estamos en términos de fragmentación, multipolaridad y multilateralismo, 3 desafíos del escenario actual. ¿Por qué se dice y se reitera en la conversación de la comunidad internacional que estamos asistiendo al inicio de una nueva etapa, pero de lo que sí hay certeza es que 1945 terminó? ¿Vieron cuando esta expresión, un mundo que no termina de nacer y otro que no termina de morir? Sin embargo, sin enterrar ideales y principios, pero sin embargo la configuración geopolítica del 45 no es con la que hoy nos encontramos y por eso es que nos desafía y compromete un repensar y pensar los nuevos escenarios, sus tendencias y amenazas. Como hablamos siempre de justicia social, allí cuáles son las asimetrías, desigualdades e injusticias de este nuevo escenario, y saldría, si el tiempo me da y no anochece antes de terminar todo esto, saldría por el lado de lo que ha sido no una noticia nueva ni inesperada, pero sí una confirmación de una estrategia concertada y convergente del sur global a partir del fortalecimiento de los BRICS. Entonces, si ustedes me permiten, empiezo con esto. ¿Qué
que indudablemente desde todos los y las voceras de la política exterior, desde los distintos países y regiones, indudablemente se sostiene y se afirma que la situación de fragmentación en la que está hoy el escenario internacional hace mucho más difícil y vulnerable, especialmente para las economías emergentes y los países en desarrollo, el poder resistir los múltiples shocks que vienen de la mano de la especulación, del capitalismo financiarizado y de la escandalosa e inédita concentración de la riqueza. Con lo cual, desde el fondo de las conversaciones que se pueden tener en Davos hasta lo profundo de las discusiones que se pueden tener en la Unión Africana y pasando por nuestra región, indudablemente en lo que se coincide es que este escenario de fragmentación lo que ha disuelto es el principio de cooperación, tan caro al mutualismo, el principio de cooperación internacional en distintas dimensiones, y estamos bajo una suerte de espectro de una nueva Guerra Fría que pareciera configurar una rivalidad con final abierto entre distintos bloques y grandes potencias. Con lo cual, esto sin duda también tenemos ya aprendizaje histórico y experiencia colectiva en que cada vez que se han dado escenarios de este tipo, y especialmente en el reciente siglo XX, lo que se ha generado es muerte, crueldad, hambrunas, pobrezas y un error colectivo en términos políticos, porque el mundo salió peor de lo que estaba. Entonces, en esto, sin caer en el catastrofismo ni en el pesimismo como callejón sin salida, no obstante, sabemos que desde el fin de la Guerra Fría, el tamaño de la economía global rápidamente se triplicó. Sin embargo, al día de hoy, casi 2 billones de personas están viviendo en situación de pobreza extrema y sin encontrar espacios de cooperación, confianza e intercambios que puedan revertir los riesgos de la fragmentación. Estas fragmentaciones es lo que en el lenguaje de algunos estadistas, pero también de algunos líderes y líderes religiosos como Francisco, se ha sintetizado con una metáfora muy potente del nadie se salva solo, como un llamado desesperado y acuciante a recordar que desde la fragmentación y el aislamiento solo nos queda el empobrecimiento y la exclusión. Entonces, cuando ponemos estos escenarios, no en el valor de los principios éticos, que vale la pena, ni del horizonte político, que es imprescindible, sino de los concretos situados, esto lo llevamos a la fragmentación, al espacio del comercio y del comercio internacional, a las estructuras de la deuda y de los endeudamientos soberanos, y al impacto del cambio climático. En la primera dimensión, todos vamos a coincidir en la necesidad, y que hemos visto, especialmente también con los efectos durante y después de la pandemia COVID-19, de la necesidad de fortalecer el sistema del comercio internacional. Recuerden que nos avivamos en la pandemia que el 80% de los insumos que se necesitaban para producir estos remedios como el paracetamol dependían de las cadenas de suministro que por ventajas especulativas de deslocalización de la producción de las industrias farmacéuticas estaban concentradas en lugares de maquilas asiáticas, en donde los derechos laborales
no existen, donde el trabajo precario abunda, donde las ventajas comparativas de las no regulaciones del mundo laboral permitían más ganancias al costo de que después, cuando se rompe una cadena de suministro, una logística de la complementariedad, el mundo se queda en vilo. Lo segundo, la vulnerabilidad, y en esto me voy a detener enseguida específicamente, la vulnerabilidad que tenemos frente a los shocks especulativos, financieros y el crecimiento inaudito del endeudamiento en nuestros países, especialmente en los países en desarrollo y los países de renta media. Con lo cual, la fragmentación puede hacer aún más dificultoso el poder encontrar espacios de concertación política y de confluencia de intereses para poder avanzar hacia el diseño y estímulo de procesos, normas, métodos que permitan que la reestructuración de las deudas, y no solo el alivio de las deudas, no ahoguen, asfixien o impidan el derecho al desarrollo de todos los países en igualdad de condiciones. Y lo tercero es el tema del cambio climático, muy de moda, pero entre que no sea, pondría aquí una anticipación, que necesita de una acción colectiva, sin duda, pero de una acción colectiva consciente, en la cual, como decíamos ahí en la ronda de Doha, ustedes se acordarán que no se repitió porque no quieren reabrir los desarrollados estas discusiones, acá se trata de aplicar aquel principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que siendo embajadora en Naciones Unidas, también fue América Latina la que llevó este principio a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es una regla de oro en las políticas ambientales, globales, regionales, subregionales y locales, parece ser como una insinuación ineficaz, como una sugerencia de la que se puede prescindir, toda vez que los países que efectivamente contaminan, y no como África, que no llega al 2%, o la América Latina y Caribeña, que no llegamos al 6,7%, sin embargo, nos quieren hacer pagar los costos de los daños que no hemos provocado, y el otro, bajo una figura de un neocolonialismo sofisticado, hacernos andar en bicicletas de bambú comiendo lechuga orgánica, en vez de apostar a un desarrollo integral, sostenido, pero también en donde nuestros recursos naturales no primaricen nuestra economía, sino que con cláusulas ambientales nítidas y consistentes permitan el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y la redistribución de las ganancias. Entonces, en esta fragmentación, les decía, a la vez vemos que emerge cada vez más algo que había estado previamente en los escenarios de principios del siglo pasado, que es la multipolaridad. Esta que se empiezan a asociar bajo potentes brújulas, que son los intereses, bloques que no necesariamente coinciden con geografías, pero que configuran polos de afinidades e intereses justamente para impedir lo que durante tantos años fue el imperialismo estadounidense, digamos hasta bien entrado este siglo, que era la unipolaridad hegemónica y que solo era el único camino, que empezó con la Reaganomics, la Thatcher y demás, que decían, no solamente decían, como dicen algunos trasnochados hoy aquí, achicar el Estado, pero no para agrandar la nación, sino achicar el Estado para ser libres, y a la vez, vaya a saber qué quieren decir con eso, y a la vez achicar el Estado, pero desregular, pero al mismo tiempo tener una única vía
un hegemon, es decir, una única visión, esta cosa que dijo hay un único camino, ¿no? Que esto fue lo que marcó fuertemente también en nuestro país y en la región la década de los 90. El problema de la multipolaridad hoy es que se acelera, pero se acelera de una manera no colaborativa y complementaria, porque podríamos tener organizaciones en polos de intereses, afinidades y similitudes, pero que pueden dialogar entre sí. Sin embargo, en el medio, el crecimiento, por un lado, de lo que era la disputa en principio comercial tecnológica y después militar estratégica entre China y Estados Unidos, y que en esto se filtra las asignaturas pendientes de lo que fue la posguerra fría, en donde tenemos jugadores como Rusia, pero también con el bloque de la Unión Europea, que entran a una situación como vivimos antes y que Perón pudo encontrar un camino reflexivo, crítico, superador, el que ahora aparece, y lo escuchan en los discursos banales de nuestra dirigencia, que o se está con uno o se está con el otro. Pero la cosa es que para América Latina y el Caribe, desde como fue para los pueblos de África durante el periodo de decolonización y para nosotros de emancipación, jamás fue la opción o con unos o con otros, sino poder, a partir de los intereses regionales y nacionales, encontrar un diálogo soberano y una conversación plural en función de no dependencias ni alineamientos automáticos, sino en función de nuestras prioridades, no ponernos bajo un eje o el otro, bajo un polo o el otro, sino tener una multipolaridad flexible en función de una estrategia nacional y regional que se conjugue no como imposición ideológica, sino como proyecto colectivo. Dicho esto, es raro que, bueno, no es tan raro, que algunas izquierdas radicalizadas, que podrían ser más afines a nuestra posición, y pienso en el espacio en que estoy, ¿no? El mutualismo, el cooperativismo, el peronismo, que nos sentimos más cerca de algunas voces de las izquierdas democráticas del mundo hoy, que estén ingenuamente celebrando la multipolaridad y que en esto creo, y cuando tome los BRICS lo voy a poner como elemento, creo que esta cuestión de decir, es cierto, Rusia y China no buscan la hegemonía, no buscan el poder global hegemónico, pero sí ejercer el derecho a la soberanía. Una soberanía que no es plena, no es absoluta, ya sabemos que hemos avanzado en la comunidad de naciones, en la comunidad internacional, a que un derecho internacional de los derechos humanos, un derecho internacional humanitario, normas comunes que, vaya a saber, en general la cumplimos más los débiles que los poderosos. Recuerden que ni la Convención sobre los Derechos del Niño Estados Unidos ha ratificado. Entonces creo que en esto sabemos que ni Rusia ni China tienen ni la India tienen esta intención de crear una hegemonía. Sí se mantiene esto en un país como Estados Unidos, pero también es cierto que para Argentina, que coincidimos con una soberanización respetada y compartida, donde entran principios como, por ejemplo, la no injerencia en los asuntos internos, la integridad territorial, principios básicos y fundantes de la Carta de Naciones Unidas, digo por Ucrania también, y no solo por Malvinas. Creo que en esto también nosotros, como Argentina, tenemos una visión de los derechos humanos no europeizantes, sino de los derechos humanos que construimos a partir de la noche más oscura, que fue la aplicación a sangre y fuego, a desaparición, tortura y muerte de la doctrina de seguridad nacional, no solamente en nuestro país,
sino también en la región y de la mano de la Escuela de Panamá o el Plan Cóndor. Entonces, creo que en este punto cabe que esta pregunta, que nos la estamos haciendo sobre todo desde regiones como América Latina y el Caribe, bueno, tenemos un escenario de fragmentación, tenemos un escenario multipolar, en donde pareciera que la confrontación económico, comercial, tecnológica y militar o estratégica está llevando a un final abierto de conflictividad, pero también tenemos una cuestión que Argentina y la región hemos trabajado no con prepotencia, sino con coherencia para construir, que es el multilateralismo. El multilateralismo como el espacio en el cual, por más que hayan diferencias de los tamaños de los países o del PBI en los países, no obstante, hay lo que dice la Carta de Naciones Unidas, que por otra parte rezan nuestras constituciones, los países somos iguales en derechos. Todos los países somos iguales en dignidad y derechos. Gracias. En este punto, me parece que la tarea que tenemos frente a nosotros en el escenario internacional, pero después esto lo podemos aplicar al barrio, es salir de la fragmentación, que es lo que vemos en el escenario político partidario y en el escenario político movimentista de nuestro país y de la región, salir de la fragmentación, pero no para construir polos antagónicos, porque fíjense, lo que pasa arriba, decía, en el espacio global, encontramos acá que algunas candidatas dicen o ellos o nosotros. Entonces ese es el planteo hegemónico, ¿no? Ese es el planteo hegemónico, o los que dicen, mira, que existan todos los que quieran, pero yo haga la mía. Entonces tampoco, ¿no? Porque no es la soberanía del se me canta, sino es la soberanización en el espacio democrático de conciliación de intereses y convergencia de prioridades. Dicho esto, entonces, creo que el multilateralismo como metodología estratégica lo que hace no solo en términos propositivos es la reducción de las asimetrías y desigualdades de poder, sino que en términos positivos tiene una capacidad fenomenal de generar normas multilaterales que nos obliguen a todos los países, a toda la humanidad. Y esto, Argentina, ¿cómo no lo va a saber? Si fue América Latina y el Caribe la que, cuando se crea el Comité 24, es decir, el Comité de Descolonización en Naciones Unidas, fueron nuestros países los que impidieron la cláusula colonial. Porque ¿qué querían las potencias administradoras? Querían que en los territorios usurpados o en las poblaciones colonizadas no rigieran los derechos humanos. Claro. Y fue América Latina y el Caribe la que dice, no, momentito, si hablamos de universalidad, hablamos de universalización. Fue también nuestra región, y no hace tanto. ¿O acaso las abuelas no son las como se llama el artículo de las abuelas en la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿O no fue Marta Vázquez, una de las inspiradoras más lúcidas y consistentes de lo que fue la Convención contra las desapariciones forzadas? ¿O no fue Argentina una de las voces más claras para trabajar por el derecho a la verdad? Y no fue Argentina, junto con otros países de la región, las que seguimos insistiendo sobre el reconocimiento del derecho al desarrollo. Con lo cual creo que tenemos que hacernos cargo de nuestra historia para construir futuro. No es tierra arrasada. Es un legado que hay que asumir, porque si no, es muy difícil imaginar un futuro en el cual no solamente nuestra región y nuestro país tengan lugar, sino que el mundo pueda verse beneficiado de concepciones políticas como la de nuestra región o del sur global, para hacerlo más amplio, en la cual no es la lucha del hegemón ni el laissez-faire de la fragmentación. Bueno, ¿en qué mundo estamos?
no sé, creo que ya terminé, pero me Sí, permite. ¿por qué no tomás un matecito, Tomate, respirás? tomate, Porque respirá. es todo tan impresionantemente Vos importante. mientras que tomás el mate, yo te voy a comentar que, bueno, hay varias federaciones que están presentes. Las federaciones nuclean varias mutuales, o sea, es piramidal, y la confederación reúne a las varias federaciones. Están, en el caso de Ridaco, es la red de integración de los actores de la economía social, que bueno, con Inés y con otras compañeras, en el 2017 unimos las 8 federaciones de Buenos Aires y Cava, que nuclean casi todas las mutuales de lo que tienen Buenos Aires y Cava. ¿Cuál es lo importante? Es que hemos podido desarrollar muy bien el tema con las mujeres y con los jóvenes, no solamente en el ámbito del mutualismo, sino en las universidades, en las cooperativas, en el sector público, dentro de los ministerios, todo. Bueno, ellos están presentes, hay unos representantes de cada federación de Buenos Aires y también de otras provincias. La confederación hay 18 provincias que tienen una delegada también territorial. Bueno, trabajamos en conjunto con Inés y Sí, con no, las ya que compañeras. está, voy a nombrarlo, porque también tiene mucho interés en algún momento de conectarte, es a Francesco, como le digo yo, Matina, que él es de la Confederación de todas las mutuales italianas, pero que ahora, hola, ¿cómo estás? El sábado hace una reunión importante en el municipio de Morón, porque la federación debe estar, junta a todas las federaciones italianas de la Argentina y lo van a hacer en el municipio. Claro, de pero Morón. ahí iba, no solo italianas, No. está sumando a las bolivianas, a las peruanas, no sé si con los españolas también. Eso de... Que acá es española toda la familia. Pero bueno, por eso cada una, nosotros tenemos federaciones territoriales, que obviamente son por provincia, y las temáticas, como es la nuestra, como es la de alguna manera, el dueño de casa, que él es el presidente de la Federación de las Fuerzas Armadas, está la de salud, que también es muy importante en todo el país, y bueno, dejamos respirar un poquito. Vamos con las Fuerzas Armadas. Ah, bueno. Yo quiero poner tres, que no es una cosa que preocupa al sistema de defensa mundial. Y también, por tanto, de los derechos humanos. Si ustedes me permiten, voy a bajar, como les dije, a los concretos que nos agobian y nos comprometen. Nuclearización, alimentos y deuda. El gasto militar, como ustedes saben, en el 2022, es decir, cuando salimos de la pandemia, dijimos que íbamos a ser buenos, que íbamos a invertir en salud, en educación, en todo esto, el gasto militar mundial creció por 8º año consecutivo, llegando al máximo histórico de 2.24 billones de dólares, con un marcado aumento en los países desarrollados, especialmente en Europa, y obviamente el principal desembolso que se hace es por el conflicto de Rusia y Ucrania, y se trata del mayor incremento desde que se empiezan a registrar los presupuestos de compra de armas, que fue en 1960. Muchos países han aumentado, sí es cierto, el gasto en defensa en la última década. China el 63%, India el 47%, Israel el 26%, Estados Unidos sigue siendo, por supuesto, el que gasta más y sigue siendo la mayor potencia militar del planeta. Pero en el año pasado, según cifras oficiales del Departamento de Estado, gastó 877.000 millones de dólares en armamentos, es decir, el 39% del gasto mundial en armamentos lo invierte Estados Unidos. ¿Por qué digo el gasto en armamentos? Porque indudablemente nadie se arma para la paz. Entonces, esta escalada del gasto militar supone el escenario que recién planteábamos, un escenario de fragmentación, de
polarización que no encuentra todavía un escenario multilateral de acuerdos normativos, éticos y estratégicos, explica también, no solamente, este incremento del gasto militar. Pero el principal problema que tenemos hoy, y muchos podemos compartir, estaba en el secundario, iniciando el secundario, sí, por ahí, o antes, en que para la generación de mis mayores el tema nuclear era el gran desafío. De mis mayores quiere decir, era el tema de conversación de la generación, en tal caso, de mi madre, de mis primas mayores, el tema de la amenaza nuclear. Bueno, estamos en un escenario en que la amenaza nuclear ha vuelto a instalarse como una de las principales amenazas de nuestro tiempo. ¿Y por qué? Porque Rusia, por un lado, suspendió su participación en el Tratado de Control de Armas Nucleares, con lo cual Estados Unidos también retira. Corea del Norte sigue haciendo pruebas de misiles. Estados Unidos no solamente no se sienta, sino que ha modernizado las armas nucleares. Recuerden el derribo del globo de vigilancia chino hace poco tiempo atrás, y se están aumentando los arsenales atómicos. Es decir, que las potencias nucleares del mundo, que tienen distintos protocolos para tomar la seria decisión de usar un arma nuclear, no se han puesto de acuerdo hoy para no usarlas. Y esto podría decir, bueno, vino con la paranoia cabalgando. No. ¿Por qué no? Porque fíjense que esta frase no me pertenece, les voy a decir a quién. En el 78 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica que hiciera Estados Unidos sobre Hiroshima, se dijo que los tambores de la guerra nuclear vuelven a sonar. Lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¿Y por qué? Porque los estados que tienen armas nucleares, que se han comprometido o se habían comprometido a no utilizarlas nunca, no se están juntando para renovar este compromiso que está consignado en el Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares y en el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, que vence en febrero del 26. Acá nomás. Entonces, si no hay voluntad en este momento, 2023, de ir preparando las conversaciones para renovar este compromiso, y el gasto militar mundial alcanzó los 2.240 millones de dólares, como les decía recién, más el dato que tenemos, que se han incrementado las cabezas nucleares en los últimos 2 años, indudablemente este es un tema que en nuestro país también tenemos que hablar. También tenemos que hablar. No solo tenemos que hablar si un candidato está despeinado. Argentina tiene vocación de palabra internacional y al mundo nos integramos no como pedigüeños, sino como una visión estratégica capaz de llevar, incidir, insistir para que una situación alarmante no se vuelva una catástrofe. Tendrías unos 10 minutitos para las preguntas, ¿Sí? Y depende de las preguntas vas a, por supuesto, continuar. ¿Te parece ¿Dale? bien? Sí. Bueno. Solamente quiero decirles que los alimentos, bueno, ahí llegamos ¿sí? al tema. Me parece alimentos, quiero decirles que los alimentos, a ustedes que trabajan con esto, la mayor brecha de desigualdad de alimentos está en la América Latina y el Caribe, que el mundo enfrenta la mayor tasa de inflación de los últimos 40 años en alimentos, que el récord histórico ha sido 159.7% de inflación, que la inflación de los alimentos no se debe
a la guerra de Ucrania solamente, ni tampoco al cambio climático, sino a lo que pasa hoy con los alimentos, que ustedes saben mejor que yo, que el precio de los alimentos se define en los mercados financieros y en los tenedores de bonos, en las bolsas financieras, que a su vez son los que tienen en 4 grandes fondos todo lo que significan los fertilizantes y que llevan a la industria de transgénicos a que sean los arrasadores de la tierra en cada uno de nuestros países, especialmente América Latina y África, y que no solamente ahogados por las deudas los productores y los campesinos, sino también ahogados por una salud que acaba de salir un informe que estamos en situación de una crisis de salud provocada por el modo de producción industrial, los monocultivos y la sobreproducción de alimentos en el mundo. Pongo el título deuda. El título deuda: nunca han tenido los países en desarrollo y de renta media el nivel de endeudamiento con que hoy nos encontramos. Es decir, que si nosotros teníamos una crisis de desarrollo profunda antes del COVID, hoy tenemos que los acreedores externos están haciendo un negocio con los intereses de la deuda y no solamente en nuestro país. Tengo todos los datos, después se los dejo, pero solamente tengan presente que para los países en desarrollo, 3.3 billones de personas están sufriendo el peso de la deuda y que han desinvertido en salud y educación de 4 a 8 veces para poder honrar los intereses de la deuda. Con lo cual, aquí hay un fallo sistémico que hay que volver a tomar lo que hicimos, proponiendo a Argentina los nuevos principios para la reestructuración de deudas soberanas, que se conoció como fondos buitres cuando yo estaba como embajadora ante Naciones Unidas, y que cuando asumió Macri fue lo primero que se encargó en derogar en la primera sesión del Congreso. Hay que hablar de reestructuración de la deuda. Si no queremos que la trampa de la deuda genere el callejón sin salida del desarrollo. Muy bien. Muy bien. Nos quedamos mudas y mudos. Bueno, como siempre, genial. ¿Hay alguien para preguntar? Pues si no, empiezo yo, que tengo... A ver, fíjate, por favor. Bueno, no, pues lo nombraste algunas veces los BRICS. Y acá se tomó desde los medios de comunicación, que ya sabemos cómo son, y también de los partidos políticos que están yendo a elecciones, ¿no es cierto?, que no es nuestro, digamos, en el sentido de que la mezcolanza, ¿no?, de que porque uno es comunista o el otro porque es chino con los ojitos así, mezclando, ¿no?, lo que es el comercio, que ya lo vienen haciendo inclusive en la época de Macri acá, con China especialmente, y con la India creo que también, y por supuesto con Brasil, que es nuestro principal. Entonces, sería lindo una síntesis de por qué fue tan importante esta firma y el ingreso, ¿no?, de Argentina, dentro de poco, digamos, de estar en ese grupo, ¿no?, de los BRICS, y un poco desafectar todas estas macanas que se estuvieron diciendo, ¿no?, si te parece. Bueno, creo que primero los datos duros. El 41% de la población, el 31% del PBI global está en los BRICS. Con lo cual, la dimensión comercial, el poder de compra, está ahí. Sí. La demanda de consumo. El otro punto que une con lo anterior es que ninguno de los países BRICS quiere una competencia hegemónica, sino una complementariedad del sur global para poder plantarse como un bloque diverso para también poner en diálogo las reglas del comercio internacional, las patentes, que sabemos nosotros que a veces sufrimos sanciones unilaterales, ¿no?, o arbitrarias en función de los intereses de los países dominantes. No solamente las sanciones unilaterales a Cuba,
por ejemplo, Claro. sí, como bloqueo, sino también cuando se les ocurre sancionar y crear trabas arancelarias para los limones de Tucumán, porque están protegiendo con cláusulas proteccionistas sus propias producciones. Entonces creo que un comercio más justo también supone otra dimensión, que entre estos países se coincide en la necesidad de una defensa de la soberanía y no de esta constante injerencia sobre los asuntos internos de los países del sur global, la integridad territorial y el respeto a los principios de las Naciones Unidas, porque miren, si hay alguien que no respeta los principios de las Naciones Unidas son los poderosos. Claro. ¿Por qué? Porque ya se sabe, somos los países en desarrollo y los países emergentes los que necesitamos más del derecho justamente para protegernos de la prepotencia del más fuerte. Exacto. Dicho esto, entonces, hay una visión del orden multilateral que compartimos. No desestimamos que hay conflictos, que no todos los países de los BRICS comparten los mismos valores y principios, pero en tal caso pongamos en un primer plano una visión de un mundo que no puede seguir en la confrontación de esta multipolaridad que estamos en riesgo, y les he dado nada menos que como ejemplo el tema de la nuclearización. Claro. Pero por otro lado, cuando en los discursos, si ustedes leen los discursos de Lula o Xi Jinping en Sudáfrica la semana pasada, el 24 de agosto, dicen que estamos ante una crisis existencial, con lo cual no podemos seguir con la gobernanza global del 45. No puede ser que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 5 países que son los vencedores de la guerra mundial, sigan siendo los que tienen veto, y si uno se pone a vetar, por más que estemos de acuerdo todos los otros países, el veto vale todo. No puede ser que las instituciones financieras de Bretton Woods, y miren si no podría Argentina ser una lúcida pieza argumentativa, en el Fondo Monetario Internacional, lejos de estas organizaciones de Bretton Woods que se pensaron para el desarrollo, hoy están orientadas a la especulación y a la prepotencia de un tome y daca, que es un disciplinamiento político de los pueblos y los estados. Entonces, si hay que democratizar el Consejo de Seguridad, también hay que democratizar a los directorios de organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, en nuestra región como el BID, o no se acuerdan lo que decía, que decidieron darle 55.000 millones de dólares a un expresidente para que ganara su fuerza política. Entonces, digo, esto es cooperación para el desarrollo. Y que la fugó encima, porque no que la repartió entre los que cooperación para el desarrollo lejos está de su finalidad. Entonces creo que hay que revisar esto, y lo que están planteando los BRICS es que hay que imaginar una nueva gobernanza global, tanto en el Consejo de Seguridad, tanto en el sistema financiero internacional, y también poder encontrar una cooperación entre estos países que no tienen esta obsesión hegemónica, y que, por ejemplo, esto es lo que hace al Banco de Desarrollo, que ahora lo preside Dilma Rousseff, en la cual se va a poder negociar en distintas monedas. Con lo cual, obviamente, esto lo puede ver, algunos países lo pueden ver como una amenaza, o lo pueden ver como un nuevo ciclo de un mundo que está hastiado de desigualdad y asimetrías, y que estamos configurando una nueva conversación en clave de inclusión, igualdad, justicia y de una democracia internacional que hoy está arrasada por el poder del más fuerte y por la desregulación absoluta, porque no responde tampoco a un Estado, responde a los intereses de un capitalismo financiarizado que existe y persiste, se profundiza y extiende justamente
porque no se aviene a ninguna regulación ni normativa que lo obligue a no hambrear ni matar de sed a las esperanzas y la dignidad de los pueblos. Por eso Ahora, creo que Cristina no, lo que pero yo decía, quería- ¿no? sí, Era en sí. este sentido, que había que formar o crear, no sé qué, un nuevo capitalismo, que a lo mejor es aquel que alguna vez empezó, o directamente otro, porque todo cambió, es cierto. La sociedad cambió, la gente, todos los pensamientos, ¿no? La filosofía, las ideologías. Entonces, probablemente tenga que ver también con eso, ¿no? Que vos lo decías, bueno, el 45 ya está, ya pasó, y esto hay que tenerlo claro, y no por eso nos olvidamos ni de Perón ni de Evita, pero sí cómo se transpone, ¿no? A estas épocas que son diferentes en todo el mundo, no solo en la Argentina. Yo digo, hay principios válidos y valores que sostenemos, Sí. pero claro, si en el 2000 no existía Twitter, imagínense si en el 45 Claro. existía la inteligencia artificial. Lo que estoy diciendo es que no podemos pensar en blanco y negro o en color sepia, contextos y realidades cambiantes, pero no por esto vamos a tirar ni a los viejos por la ventana, ni a los principios por la borda. Nosotros seguimos sosteniendo que la cooperación es un principio, seguimos sosteniendo que el derecho internacional es el derecho de los pueblos y no la prepotencia de los poderosos, seguimos sosteniendo que el principio de no injerencia es una cláusula de soberanía, seguimos sosteniendo que el comercio debe ser justo, seguimos sosteniendo que la depredación no puede ser el patrón de acumulación, seguimos sosteniendo que el trabajo decente es un objetivo inexcusable e indestructible de nuestra visión del mundo y de la sostenibilidad, por otra parte, del planeta, porque fíjense, con la inteligencia artificial, lo pongo porque estoy trabajando en eso, estoy hace varios años, formo parte de, me convocaron para una cuestión que se llama de principios éticos para la inteligencia artificial, que ahora están plasmados en UNESCO. Miren, 45 millones de puestos de trabajo se van a generar en los próximos 5 años. ¿Saben cuántos en América Latina? Menos del 1%. Entonces yo digo, o nos quedamos como espantados por las asimetrías, o nos ponemos a construir independencia económica, justicia social y soberanía política. ¿Y esto qué significa? Que vamos a invertir, ustedes que trabajan en capacitación y formación, tenemos que trabajar en capacitación y formación. ¿O qué quieren? ¿Que lo del litio se reproduzca como la foto que hoy tenemos en la Argentina? Porque el triángulo del litio, más allá de que se ha creado este instituto donde está Salvarezza presidiendo, de las 38 empresas, capitales, bueno, transnacionales que están en el país operando litio, solamente 2 exportan con algo de valor agregado. Con lo cual estamos nuevamente bajo una figura colonial o neocolonial de primarización de nuestra economía y de degradación de nuestras condiciones ambientales, lo que y queda un en el país. extractivismo humano, humano, no solamente del agua, humano. Claro, Pero la yo clave te empezó quería- con yo te quería Jujuy. ser capaz desde lo más llano, inclusive desde el feminismo mismo, cuando vos decís el 70% de las mujeres en la Argentina están subocupadas, yo por ejemplo jubilada, tengo 3 trabajos, todo no para ganar, sino para ayudar a tu hijo que gana poco también, que tampoco no hay una distribución, o sea, cuando hablemos los candidatos, ahora corremos un poco la aguja, ¿cómo podemos modificar lo internacional? Si cuando ven los candidatos, todo lo que te dicen de reformar son la pérdida de derechos, cambiar los derechos laborales, cambiar las cosas que realmente nos costó muchísimo conseguir, sacar el Ministerio de Género, la ley del aborto, o sea, todos los derechos que hemos conseguido, cuando vos mirás el panorama de los 3, incluyo Massa también, hay que hacer reformas que hagan reformas impositivas, pero que hagan reformas en la justicia, pero no en el trabajo, que somos el único país, no en la gratuidad
el bastión de la Argentina es la gratuidad en las escuelas públicas. Los chilenos tienen lo de la mochila y vienen a estudiar a la Argentina con lo que le ponen en la mochila, que le ponen 4 monedas. Por eso, no tengo nada con Chile, pero te digo, todos hablan Chile, 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 yo he viajado, o sea, hay una diversidad también de pobreza que en la Argentina, bueno, gracias al neoliberalismo, hemos seguido avanzando en la pobreza. Pero así todo, los chicos nuestros, nosotros que damos clases en los barrios vulnerados, siguen yendo al colegio, porque es el lugar donde comen, el lugar de contención. Tienen, por ejemplo, el hijo de él va en Avellaneda, vive, que tiene hasta pileta de natación que Ferraresi puso, o sea, tiene el mismo derecho, esos derechos con la mochila que le ponen. Por eso te digo, qué difícil es, Marita, decir, vamos a decirle en lo internacional, cuando en la nacional, el propio pueblo, pues yo no hablo de ciudadanos, yo hablo del pueblo, y si siquiera escucha estos salames que te quitan derechos. Entonces, y creo que también el discurso es muy de la macroeconomía, y acá en la heladera cuesta. Yo tengo 3 nietos. Es que esa es la que nos quieren hacer creer. No, cuesta. Esa es la que nos quieren hacer creer, Asalariado, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, tiene mucho tiene que ver. Tiene que ver un montón, pero te digo, tenemos que interactuar las Perdón, dos y cosas. no son locos. No, Esto también. hoy, nuestra Argentina, ¿qué le voy a pedir a los candidatos de la ultraderecha? No. Que deseo que les vaya lo peor posible, Lo más mal que les pero pueda lo que sí pongo en tensión a nuestro espacio político. A ver, el 1.9% del PBI actualmente va a gasto social. ¿Cuánto se exime de impuesto a las empresas? 4.6%. Entonces, miren, digo, esto es claro, nos vamos a decidir, a mí no me digan correlación de fuerzas, porque yo lo sé que correlación de fuerzas tenía Evita. Porque la correlación de fuerzas, si la hubiera venido Evita, las viejas que iban al Teatro Colón tenían más fuerza que ella. Exacto. Entonces, digo, y a mí me encanta ir al Teatro Colón, Sí, pero hablo como la oligarquía. El servicio de la deuda en 2024 es 7.4% del PBI. ¿Te parece una barbaridad? Bueno, muy bien. Veamos porque yo digo, en esto, el 7.4 del PBI en el caso de deuda en pesos, el 2.6 en dólares. ¿Cómo teníamos la deuda? En Argentina, en el 2003, yo asumía de senadora ahí la primera vez fue en el 2001, el servicio de la deuda significaba 11.7%. Eso que se le paga la deuda es lo que no va para educación, es lo que no llega a tu barrio, a Avellaneda. En el 2005 se bajó al 5.7 el servicio de la deuda. En el 2008 al 2.7. En el 2015, acuérdense, las crisis de la subprime sube al 3.1. 2019, a ver si nos suenan los proyectos políticos, al 10.2. Entonces, acá no es que estamos, mirando el techo y que las cosas pasan. La política hace pasar las cosas. Entonces, la distribución no es abstracta, es o servís a la deuda o servís al pueblo. Y no es bravuconada facilonga, es una decisión política estratégica. Piensen, miren, tengo acá datos de estos. El porcentaje del gasto público entre el 2010 y 2021 para los países en desarrollo fue 40% en educación, 54% en salud y 60.4% para pagar intereses de la deuda. Y esto se ha incrementado. Se ha incrementado porque son niveles catastróficos los de deuda pública. Ahora, usted me dice lo de los impuestos. Escuché al candidato de Unión por la Patria que va a tomar el tema de ganancias. Bueno, muy bien. Para las compañeras. Miren, tengo acá algo que ya sabemos, que sobre nosotros pesa las tareas del cuidado, 8 horas más por semana. El costo de ampliar las licencias que está durmiendo
yo estaba como secretaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y antes de renunciar enviamos, el presidente Fernández mandó este proyecto a la legislatura sobre el sistema integral de cuidado. Ampliar las licencias para varones, para mujeres, para las personas gestantes y adoptantes también. Es el 0.14 del PBI. Muy bien. ¿Saben cuánto le perdonamos a los señores jueces que no pagan impuesto a las ganancias? 0.16 del PBI. Es decir, que si pagaran impuestos, pagaríamos todo lo que es un sistema de licencias de cuidado de las personas gestantes, no gestantes y adoptantes en nuestra patria. Entonces, bueno, ay, se van a enojar los jueces, nos van a hacer una tapa en Clarín. Nos la hacen igual, compañeras. Nos la hacen igual. La cuestión es cómo nosotros podemos hacer que cambie algo que venimos hasta el hastío diciendo desde que se puso esto en el neoliberalismo. El 43% de la recaudación impositiva en nuestro país viene de la mano del IVA, ustedes lo saben, y el 3.12 de bienes personales. Es decir, que le estamos cobrando el yerbeado y el pan a los pibes de los barrios populares, y resulta que las que se la llevan en pala no pagan. Entonces, y cuando planteamos esto, creen que estamos haciendo una revolución. No, una revolución agresiva. No, lo que estamos planteando es el principio de justicia social, que se basa en la justicia distributiva y redistributiva. Bueno, ¿qué es eso? No, y aparte faltan controles también, en el sentido de que también los grandes pueden evadir, descontar ganancias y toda la mano del coche, porque en realidad no funciona lo mismo que no funciona el tema de control de lo que es la evasión. Capaz nosotros no pagamos el monotributo y nos dan de baja. Ah, claro. En cambio, las grandes empresas pueden conseguir otras cosas que nosotros no podemos. Sí, tengo el dato. A ver, no los quiero cansar con porcentajes, pero 3.4 es en la América Latina del PBI, se va en evasión fiscal. Pero el problema nuestro en Argentina, más junto a la evasión, es la elusión fiscal. Y que uno dice, elude el compañero, compañera que está como cuentapropista precario en la calle, vendiendo lo que... No. No. La ilusión está en la subfacturación, en lo que te facturo la mitad, de esto no lo registro, en donde... Exactamente, entonces me parece que lo que sí queda es un tema de plantear, ¿es fácil? No es fácil. Una mínima mención. Sí, claro. El porcentaje del gasto público, porque todos los candidatos hablan del gasto público, que se puede bajar, y la incidencia del gasto del Estado o de la administración pública, sea salarios o gastos directos, es ínfimo con relación a los intereses de la deuda o el repago del dinero. Totalmente. El 60% del gasto público se van en intereses. 63%. Casi. No, peor. Pero aparte, no nos va a ir bien, porque hoy tienen ustedes, fíjense, los intereses de la deuda, porque los países desarrollados también están endeudados, ¿eh? La mayor exportación de Estados Unidos es ahora, que decían, que por lo menos los datos, pero venden armas. Pero los intereses de la deuda en un país como Alemania son 8 veces menores que la de los países como los nuestros. También, sí. O sea que a los países pobres y en desarrollo nos cobran de 4 a 8 veces más los intereses de la deuda que a los países ricos. Además de la posibilidad de emisión monetaria que ellos tienen, que reducen por el efecto del señoreaje. Totalmente. Bueno, esto es también los que plantean lo de cerrar el Banco Central. Yo leía inspirada por Inés, leía y qué sé yo, no les recomiendo, los invito a que lean el discurso
de 1946 de Perón, cuando hace referencia a la creación del Banco Central por la soberanía de la moneda. Entonces, Aparte, el Ministerio de Economía pierde una herramienta fundamental. O sea, para hacer política tenés dos herramientas, que es la fiscal y la monetaria. Al cerrar el Banco Central, La soberanía. claro, pero ahí entran las condicionalidades que te ponen organismos como el Fondo Monetario Internacional, pero también los acreedores privados que han sido los grandes nuevos actores que entraron al capitalismo neofinanciero, en que la condicionalidad, una cosa son las condiciones que podemos aceptar, porque todas las transacciones que ustedes hacen ponen condiciones, aún en el amor. A veces, si A te veces, dejan. a veces se te deja. Las condiciones, quereme mucho. No, lo otro son condicionalidades. Bueno, notalo. Condicionalidades. Una condicionalidad y no una condición es que no te permitan la emisión monetaria, porque te ponen techo desde afuera y no te dejan definir tu política macroeconómica. Claro. ya eliminando el Banco Central de Cuajo, no puedes Sí. hacer política monetaria. No, además la Claro, falta de sí. información, ¿no? Patricia Bullrich diciendo que va a ir a sacar fotos de las reservas, cuando la reserva no es un montoncito de plata que está en un cajón, hay una parte, pero el resto estaba, obviamente, está Es no una cosa de... conocer, Y eso la es no gente también se lo cree cuando escucha o lee, ¿no es cierto?, ese tipo de Yo cosas. creo que no es que no sepan, más allá de que hay un gran nivel de Sí, torpeza yo- intelectual, Sí. pero creo que hablan de esta manera, primero menospreciando al pueblo, y segundo, simplificando la realidad para que crezca el enojo, prolifere el odio Sí. y nos desune el desconcierto. Eso es verdad. Porque esta conversación, que obviamente no es divertida, no saben lo divertida que soy hablando de otras cosas, pero ¿saben qué? Los que militamos en política tenemos que comernos horas de formación, estudio y preparación para la discusión en serio, y no solamente para ir a un coaching para ver qué 4 frases vamos a decir para salir bien en C5N. Exacto, eso también. Digo, Sí. por lo que nos toca. También. Tienes razón. ¿Vos querías? Sí. Recién mencionabas que cuando Eva o cuando Perón hizo la reforma financiera y judicial, si estaba esperando las condiciones no se hacían. Hoy como militantes nos preguntamos qué estamos esperando para hacer una reforma judicial, financiera. Es difícil. ¿Cuál sería, digamos, el camino? Y tal vez teniendo en cuenta que ahora estamos dentro de los BRICS, por ahí tenemos un poco más de apoyo y se puede dar de alguna forma. Así como nadie se salva solo, nadie va a venir a salvarnos. Porque en los BRICS están, digo, no voy a dar nombres de países, pero hay países que empalidan mujeres, países que tienen pena de muerte para la diversidad sexogenérica, países que la educación tampoco es universal y gratuita como acá, países que tienen una precariedad laboral infernal, que no tienen en cuenta cláusulas ambientales, o sea que tampoco es que ahora somos los BRICS como un paquete, por esto es que yo decía una arquitectura flexible para ciertos temas. Vamos con esto incidiendo con nuestra identidad nacional, que es crecimiento económico, más derechos humanos, inclusión social y justicia social. Pero lo que vos decís, ¿qué hace falta? Y no quiero ser simplona, pero yo tengo 66 años. Ah, mira, 2 niñas somos. Y 2 niñas. en realidad podría decir que lo que como militante siempre me pregunto, ¿cuál es la virtud de la militancia? La virtud, no la personal, de la militancia. Y yo creo que podríamos decir que podrían ser varias, pero una que creo imprescindible es el coraje. Otra es la coherencia y la otra es el compañerismo. De coraje estamos flojos, de coherencia me la llevo a marzo y de compañerismo tenemos que empezar a volvernos a mirar para reconocernos como compañeras.
nos está faltando. Porque si vos me decís, ¿es una cuestión técnica? ¡No! Porque no son técnicos. Todo esto que yo les he contado, cifras más, cifras menos. Mira, lo decía la otra vez, estábamos en una reunión, no sé en qué lugar, que yo decía, la diferencia que tenemos con tiempos anteriores, con mi abuela. Mi abuela, cuando mi tía Alicia tuvo polio, se puso a llorar porque no sabía qué pasaba. Cuando nació el Gastón, su hijo más chico, no tuvo polio porque estaba la vacuna. Nosotras, hay un montón de temas que desconocemos, pero la mayoría de las cosas que nos pasan, sabemos por qué pasan. Sabemos por qué no es que haya escasez de alimentos. Lo que hay es sobreabundancia de hambre. ¿Y por qué hay sobreabundancia de hambre? Por la concentración, por el tipo de producción, por la especulación, por la financiarización. Es decir que, a diferencia de otros momentos, lo que o no sabemos por qué faltan 6 minutos según el reloj para que se produzca la catástrofe del cambio climático, porque estamos llegando al 1,5% de los grados centígrados. Y sabemos cómo mitigar, cómo remediar, cómo proteger, cómo invertir. No lo estamos haciendo. Y esto, hay que irse a dormir tranquilos sabiendo esto, que podemos y sabemos cómo hacerlo, y nos está ganando la apatía, la indiferencia y la cobardía. Hemos perdido esa visión histórica, ¿no? Y trascendental de la cual hablaba Perón. Y yo creo que tiene que ver con el individualismo que también nos metieron. Claro, no es solo acá, ¿no? No, en el mundo está loco. Piensen que el Papa Francisco cuenta ahogados en el Mediterráneo. Exacto. Y acá en América también. Mientras pasan los yates Sí. de lujo. Están cerrando las fronteras para los de San Salvador o los de Haití o los de los propios países migratoria. Yo fui directora de UNICEF para América Latina y el Caribe hasta el año fines del 19, que por una razón de salud de mi esposo que falleció, volvimos, porque si no realmente hubiera seguido en UNICEF, que para mí era una felicidad trabajar. El rostro de la infancia en clave de justicia social. A mí me tocaron las migraciones de Centroamérica, la crisis de los huracanes, la epidemia del Zika, de la chikungunya, la crisis venezolana por el bloqueo, que no se olviden, lo puso Obama. Más allá que si Maduro es inútil, nosotros no queríamos más a Chávez, pero el bloqueo existía, ¿eh? Bueno, hoy tenemos proporcionalmente, primero que es la crisis de desplazados ambientales más numerosa de la historia de la humanidad, y proporcionalmente tenemos el más alto porcentaje de mujeres, niños y niñas en situación de desplazamiento migratorio en nuestra región de América Latina y el Caribe. ¿A dónde van? Si les cerramos las puertas, ¿y a dónde van si el destino es empobrecerse porque pagamos la deuda y no la justicia social? Exacto. Entonces creo que son temas que no nos pueden. A ver, las vacunas. Íbamos a salir mejor, la vacuna, un bien común. Argentina hizo una buena política, ahí chapó, pero resulta que no logramos que fuera un bien común como se ha pedido y seguimos reclamando. Entonces tenemos países como Argentina, que llegó casi al 87% de su población vacunada, y tenemos países como Haití, que no ha llegado al 2% de su población vacunada. Entonces digo, si lo pensamos en distintos escenarios, estamos viendo que la revolución en paz, como siempre ha sido nuestra identidad política, y el feminismo da cuenta de esto, el movimiento más transformador, y no gastamos ni una bala para esto, se trata de la igualdad, de la igualdad.
Bueno, justamente tocaste en la palabra feminismo, porque nos quedan poquitos minutos. Yo quería preguntarte, y para que también todas las personas que están en virtual sepan qué significa tu representación dentro de la Cancillería para todas las políticas feministas. He estado en la reunión con los mexicanos, ¿no es cierto?, con la Cancillería mexicana, que hay toda una especie de convenio, ¿no? Y con otros países también. 6 países de la región. Exactamente, sí. Un título corto por la hora, que ya es hora de ir a tomar el vermú, o, Viernes. y el viernes, no sé qué. Una birra puede ser también. A ver, antes del COVID se estimaba que faltaban 149 años para lograr la igualdad de género entre varones y mujeres en el mundo del trabajo, especialmente igual paga por igual salario, condiciones de vida, 149 años. Después del COVID harían falta 300 años. Bueno, esta es una razón. La otra razón es que, después podemos desagregarlo con todo gusto, podemos hablar de las asimetrías, los nudos estructurales de la desigualdad, y que también cada una de estas cosas, la deuda, sí, y pesa más sobre las mujeres, y los alimentos, y sí, pesa más sobre las mujeres, y cambio climático, sí, la mayor cantidad de los desplazados ambientales son mujeres, y los defensores ambientales, sí, las que la mayor cantidad de asesinadas por defender el ambiente son mujeres, piensen en Berta Cáceres. Pero aparte de todo esto, está el tema de así como Argentina pudo llevar el ADN, en su ADN de política exterior, la dimensión de los derechos humanos, y que en la comunidad internacional, en las relaciones bilaterales, en la política regional, Argentina es reconocida porque nosotros incorporamos para cualquier decisión, para una decisión económica, para una decisión educativa, para una decisión sobre una operación de mantenimiento de la paz, incorporamos la dimensión de derechos humanos. Argentina tiene la responsabilidad histórica porque ha podido construir con el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas enormes espacios para la igualdad, tiene la obligación de que el rostro también de Argentina en la comunidad internacional se incorporar con contundencia, claridad y convicción, junto a los derechos humanos, la igualdad de las mujeres, las adolescentes, de las niñas, y la igualdad sexogenérica en todas las decisiones. Bueno, esto es un aplauso como mínimo. Como mínimo, es genial, genial. Realmente. Bueno, les quiero decir que el licenciado Alejandro Russo, presidente de la CAM, no se pudo conectar porque está en una reunión. Está tomando cerveza, va. No, será Fernet porque es cordobés. Cordobés. No, cerveza también. Yo tomo Malbec por las dudas. Yo también. No, mi marido es mendocino, porque vos sé que... Bueno, no, Marita, esto da para muchísimas reuniones. La verdad que es extraordinario, es cómo relacionar, ¿no?, lo internacional, y que bien lo decía el general Perón, ¿no? La política es la política internacional. Si no entendemos cómo viene la cosa, creemos que nos miramos solo el ombligo, ¿no? Y esto hace rato que también nos viene pasando. Creemos que somos una maravilla, creemos que somos esto, y que ahora somos una porquería, porque encima nos fuimos de un lado para otro, ¿no es cierto? Y es terrible. Así que no sé qué querías agregar. Agradecerte realmente un viernes a la tarde. 2 días antes de su cumpleaños. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer si no militares? Digo. No, por supuesto. No, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, y como yo, cuando presidí la Comisión de Defensa, yo decía, pero ¿por qué no digo, si yo hablo bonito, ¿por qué no me dan otra comisión? Pero por los temas que me asignan, primero que no le importa a nadie, y son de un nivel de abstracción que no pareciera que estoy hablando de lo que pasa en los alrededores de lo que no existe. Sin embargo, con la picardía de Jauretche y el espíritu escalabriniano, el mundo mundial es lo que es una realidad insoslayable. Sí. Bueno, yo quería, antes de cerrar, un mensaje de mucha fuerza, de mucha energía, que les mandamos desde Buenos Aires y la provincia también, capital y provincia, a los santafesinos,
pónganse las Ah, botas ya viene. y salgan lo que poco que queda para militar y que el domingo, bueno, tengan el candidato a gobernador que merecen. Así que ustedes tómenlo eso como quieran. Y bueno, y ojalá que todos salgan con muy gran satisfacción al final cuando sepamos quién ganó en Santa Fe, ¿no es cierto? Suerte a todas y a Un todos. abrazo y gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Que los santafesinos aprendan lo que hacemos en Formosa. ¿Qué dijo Hugo? No te entendí muy Guardar bien. el concepto de soberanía política y justicia social. No, que decía nomás que los santafesinos aprendan lo que hacemos en Formosa. Ah, sí. Total. Guardar el concepto Pero no de me voy a correr con el DIL y los 70.000% de votos, menos una mendocina, que nos cascotean los gorilas. Hemos Seguimos estado en levantando- Formosa y es verdad lo seguimos que tiene el levantando trabajo en la bandera de la soberanía. justicia social en Formosa. Perfecto, Yo fui sí. senadora con Mayans. Bueno, Ajá. y entonces una de las cosas que me dijo, mire, mijita, dice, pues yo venía de siempre de andar hablando. Entonces me dice, mire, mijita, dice, usted es muy inteligente, muy estudiosa, dice, me gusta, dice, pero es un poco distraída, porque usted se preocupa por las leyes que va a sacar y no quedarse para siempre en esta banca. Claro, terminé el mandato y me fui a la mierda, y él sigue ahí sentado. Y por un gran Y bueno, presidente del bloque. si la gente lo vota y democráticamente llega ahí, bienvenido. Claro que sí, pero a mí no fue porque no me votaran, sino porque no me presenté. Claro. Pero lo quiero mucho, tanto a Gildo, el mayor de los respetos, al querido Mayans, aprendí muchísimo de él y nos tocaron tiempos difíciles, ¿eh? Entramos los dos en el 2001, cuando la Argentina se nos escabullía como arena entre los dedos, y acuérdense, la economía era la del trueque. Ajá. Uno de mis primeros proyectos de ley fue la regulación del trueque, porque había unos miserables que andaban con los créditos truchos. Sí, también robar. Entonces yo digo, no es la misma Argentina que el 2001. Es peor, porque es más compleja. Bueno, y ahí en Formosa, ya que está Hugo, yo expliqué que las compañeras docentes no podían entrar hoy, o alguna creo que entraba, por el tema del Día del Maestro, que estaban preparando. Ellas preparan todo, hacen todas las cosas, así que una gran dirigente al frente de la Sí, federación, mucha otra mujer, actividad. Marta Galeano, una grandísima compañera. Martita. Martí. Sí, hace semana que venimos trabajando sobre ese tema. Bueno, invítelo, no amague, tanto que te hacen las cosas bien, invite. Y está Vamos con- hermosa la provincia, muy bonita. Bueno, muchachos y chicas, nos Un despedimos. gusto escucharla y aprender. Gracias, chicas. Gracias por ser tan hermosas personas. Bueno, Gracias por la invitación. Chao, Gracias, Marita. Vero, Chao, gracias. chao, Vero. Chao, Ella chao. está con María José, pero sí, Alberti, no Sí, sé.